Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, a la celebración de este seminario sobre la pena de muerte en las Américas, que celebramos aquí en el Salón Bolívar de la Casa de América, organizado por la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Un saludo muy cordial a nuestros ponentes hoy, a nuestra moderadora, Assunta Vivo Caballer, vocal asesora de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, y a nuestros participantes, a Martin O'Malley, comisionado de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, fue gobernador de Maryland del 2007 al 2015, aboliendo la pena de muerte en su estado en el 2013. A Carolina Fernández, encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica en España, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional de España, y a José Joaquín Martínez, primer español exonerado de la pena de muerte en Estados Unidos. Al final, a la clausura, tendremos la presencia y la intervención del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de Cooperación, José Manuel Álvarez, así como de los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Iberoamérica y Promoción Española en el mundo. Un saludo también al embajador de Chile en España que nos acompaña, a miembros del cuerpo diplomático, veo de Guatemala, veo de Kazajstán, probablemente me deje alguno más también en el tintero, Suiza, perdón, efectivamente el embajador de Suiza, bienvenido también, embajador. No es tan corriente que venga un embajador de un país europeo, siempre encantados de recibirlo. A todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Esta institución, creada en 1992, cumplimos por lo tanto en el 2022 30 años, son 3 décadas de promover las relaciones entre España y el conjunto del continente americano y de pensar, dialogar, reflexionar sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer en 1992 y que siempre reivindicamos. Estamos muy contentos de que este acto sobre un tema capital, como la pena de muerte, se celebre aquí, en Casa de América. Creemos que es el espacio adecuado para reflexionar sobre un tema clave en la agenda de derechos humanos y que preocupa especialmente al gobierno español. De hecho, hoy mismo el ministro Álvarez, que va a clausurar esta jornada, como decía, publicaba en el diario El País una columna, un artículo en el que dice literalmente, y cito, llamamos a todos los países y a todas las personas a respetar el derecho humano más fundamental, el derecho a la vida. Y cierro cita. Nos gustaría recordar que la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fue creada en octubre del 2010, el 7 de octubre, como resultado de una iniciativa española, y que el español Federico Mayor Zaragoza es uno de los 16 comisionados y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es miembro honorario. Como señala el ministro Álvarez en ese artículo que antes citaba, la pena capital es discriminatoria porque afecta en mayor medida a colectivos de bajos recursos, más vulnerables y con menor acceso a la justicia. Y pensamos especialmente en las mujeres y en los colectivos LGTBI y en personas con problemas de salud mental. En un horizonte de cumplimiento de los ODS, la pena de muerte debería ser abolida. Hay datos optimistas de los últimos años y son ya 112 países los que la han abolido por completo, pero tenemos un gran reto, un gran desafío por delante en torno a la abolición total. Aún sigue habiendo 18 países que siguen ejecutando personas actualmente. En definitiva, un día muy importante a nivel global para recordar, para conmemorar, para dialogar, un día muy importante para la Casa de América por el tema que tratamos y por la calidad de los ponentes que nos acompañan. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia, por desafiar este día otoñal, lluvioso en algunas partes de Madrid, no en todas, no aquí, por lo menos. Y sin más, les dejo con la moderadora del seminario, con Assunta Guibó Caballer, la vocal asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores. Muchísimas gracias, Assunta, cuando quieras. Bienvenidos, bienvenidas a este evento organizado hoy en la Casa América. En primer lugar, muchísimas gracias a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que ha organizado este evento en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, junto a la Casa América. ¿Por qué es importante este evento hoy? Porque es el Día Mundial contra la Pena de Muerte.
pero también porque celebramos el 20 aniversario del Día Mundial contra la Pena de Muerte. Y también porque hace 12 años, ese mismo día, se creó por España y por Suiza la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. La comisión está apoyada por 23 países de todos los gobiernos del mundo. El liderazgo lo tiene la presidenta de la comisión, la señora Navi Pillay, la antigua alta comisaria de los derechos humanos, y está acompañada en sus labores por 24 comisarios que también representan a todas las regiones del mundo. Y es un honor tener entre nosotros hoy al gobernador O'Malley, parte de la comisión. Y también es un honor estar aquí en Casa América para debatir el tema sobre la pena de muerte en Américas. El formato, como hemos dicho, van a ser 7 minutos para intervención de cada uno de los panelistas. Luego vamos a hacer otra pregunta y luego se van a abrir las preguntas al público. En primer lugar, gobernador O'Malley, usted es político, es miembro del Partido Demócrata, abogado, fue gobernador del estado de Maryland entre el 2007 y el 2015 y abolió además la pena de muerte en su estado, en Maryland, en el 2013. Es además comisario de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte desde junio del 2021. ¿Qué es lo que le hizo a usted decidir abolir la pena de muerte en el estado de Maryland? ¿Fue difícil? ¿Qué pasos tomó? Y segundo, ¿cómo se trabaja para abolir la pena de muerte a nivel estatal en Estados Unidos? Es decir, en Estados Unidos tienes que abolir la pena de muerte estado por estado. ¿Cómo es eso? Well, first of all, buenas noches. Por supuesto, para comenzar, buenas noches. Y bueno, me disculpo ante mis profesores de español porque realmente nunca he sido capaz de aprender español lo suficiente como para dirigirme a ustedes en español, pero es un honor estar aquí y poder hablar con todos ustedes y ser parte de esta comisión. Maryland fue el primer estado en abolir la pena de muerte. Y la razón por la que yo puse todo mi esfuerzo político para conseguir esto fue porque yo había llegado a la conclusión hace mucho tiempo antes que realmente la pena de muerte no funciona como freno y que nunca se puede aplicar de una manera imparcial ni de una manera perfecta. También sabemos que hay cosas que no funcionan y considerando que hay cosas que funcionan y considerando lo caro que es tener una pena de muerte, ¿por qué no dedicar el dinero a las cosas que sabemos que funcionan en lugar de las cosas que no funcionan? Y además creo que la pena de muerte no tiene ningún tipo de coherencia con los primeros principios y derechos que hablamos de derechos humanos. Entonces, realmente va en contra de los principios de la Constitución. Pero una vez dicho esto, me acuerdo cuando yo no quiero que piensen ni por un segundo que yo fui a la oficina pensando que íbamos a poder hacerlo directamente. Lo que ocurrió fue realmente que nuestro Tribunal Superior fue realmente el que decidió eliminar, abolir la pena de muerte. Y entonces, simplemente, aunque nunca pensábamos que íbamos a poder abolir esta pena de muerte y nos costó 3 veces, pero al final fuimos capaces de hacerlo y tuvimos además mucha suerte porque hubo otros estados también como Virginia, por ejemplo, que también revocó la pena de muerte. Como conclusión, lo que suele ocurrir frecuentemente en mi país, en Estados Unidos de América, es que una vez que hay una mayoría de estados que se mueven de una manera más positiva, en una dirección más positiva, entonces los Estados Unidos como gobierno nacional suele seguir esta tendencia. Y esto lo hemos visto cuando, por ejemplo, cuando hablamos de la equidad en el matrimonio. Hace 10 años se pensaba que no íbamos a ver ningún tipo de movimiento en este asunto. Pero uno tras otro los estados empezaron a moverse en este tema de igualdad en el caso de los matrimonios y de las uniones y entonces pasó lo mismo en otros muchos temas. Entonces, frecuentemente lo que suele ocurrir es que hay como un interjuego entre los estados
Es decir, por ejemplo, los gobiernos ejecutivos nacionales y también nuestros tribunales, que al final lleva conjuntamente a este cambio, por así decirlo, que permite que haya un consenso más positivo y más a favor de la vida. Por lo tanto, yo lo que espero, mi esperanza es que cada vez haya más estados y creo que ahora tenemos, además de estos 23 estados y de los 55 que han abolido, creo que tenemos otros 3 que están estableciendo esta moratoria y tenemos un par de estados más que están posponiendo las penas de muerte. Es decir, que cuanto más vamos avanzando estado a estado, probablemente antes o después llegará un día en el que nuestro gobierno nacional sea capaz de cambiar la política estadounidense. ¿Y cómo decidió usted abolir esta pena de muerte? ¿Fue un proceso difícil? ¿Tuvo que establecer algún tipo de comisión? Bueno, fue mucho más difícil realmente, mucho más difícil de lo que esperábamos. Lo tuvimos que intentar 3 veces. La primera vez, digamos, hicimos un recuento, hablamos con el legislador y realmente no teníamos la capacidad todavía de derogar, de revocar. Entonces pusimos una apelación y pedimos, creo que yo declaré, con mi poder ejecutivo, declaré una moratoria y luego pedimos a los legisladores que por favor aprobaran una ley para poder estudiar estos temas. Y después con una persona muy respetada, hubo mucho esfuerzo, mucho viaje por el Estado, mucho esfuerzo, muchas lágrimas también. Había personas que estaban a favor de mantener la pena de muerte y había personas que estaban se oponían a la pena de muerte. Tuvimos también a un caballero que tuvimos, por ejemplo, una persona que fue condenada erróneamente y realmente lo intentamos. Nos dimos cuenta, simplemente en nuestro informe planteamos las razones que considerábamos que eran importantes. No evita el crimen, es caro, no funciona y al final lo conseguimos. Y con un par de votos conseguimos lo que buscábamos. Y después de las elecciones, con un grupo un poco diferente, en esta segunda vez, no lo aprobaron y esta vez, la tercera vez, sí que conseguimos derogarlo. Y realmente esto solo lo conseguimos por el cambio de un solo miembro, que era un senador republicano que se había retirado. Y entonces se dio un cambio en ese aspecto, en un tema que él realmente confesó que gracias a estas personas pudimos conseguir los 2 votos que necesitábamos para poder derogar. Es decir, nos costó 3 intentos, pero finalmente lo conseguimos, lo derogamos. Y yo diría que hay mucha sabiduría en común a veces y el sentido común también. Y a veces la sabiduría no nos sirve en la política, pero la sabiduría común fue que una vez que has fracasado una vez, no vayas de nuevo, no quieras avergonzarte 2 veces. Y sobre este tema, esto es un poco lo que se suele decir en política, ¿no? Si no has fracasado una vez, no lo intentes más, pero creo que fuimos capaces también de trabajar con la opinión pública, con nosotros, y conseguimos unir a la opinión pública porque volvíamos sobre el tema y volvíamos y no nos rendíamos. Y yo creo que fue un poco esa constancia de esta conversación que estaba ahí. Eso fue lo que nos permitió cambiar la opinión pública alejándose de la pena de muerte y a favor de la derogación. Y también ayudó que conseguimos reducir el nivel de criminalidad en nuestro Estado y entonces esto nos dio credibilidad para dar este razonamiento, diciendo que la pena de muerte no tenía ningún sentido, que no era justa, que no servía para reducir el crimen y que no tenía valor. Yo diría que eso es como lo hicimos. Gracias. Señora Carolina Fernández, usted es encargada de negocios en la Embajada de Costa Rica en Madrid. Es diplomática de carrera con 16 años de experiencia profesional. Tiene una vasta experiencia en diplomacia bilateral y multilateral. Se ha desempeñado en diversos puestos en el Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores y Culto en Costa Rica. Fue directora general adjunta de Política Exterior en la Cancillería costarricense en el 2018 y ha sido asesora de la vicecanciller del 2019 y del vicecanciller para Asuntos Multilaterales en el 2020.
Además, fue coordinadora nacional CELAC e integró el equipo que llevó adelante la presidencia pro tempore de Costa Rica en este organismo durante el 2014 y la tercera cumbre CELAC en enero del 2015. ¿Podría compartir con nosotros la experiencia de cómo Costa Rica ha abolido la pena de muerte? Gracias. Claro que sí. Lo primero, saludar a los presentes, a los miembros del cuerpo diplomático, al público en general, a los miembros de la mesa y pues agradecerles tomar en consideración a Costa Rica para compartir nuestra experiencia con la audiencia. La pena de muerte en Costa Rica fue abolida en 1872 y fuimos el tercer país del mundo en abolirla. Se abolió por decreto presidencial por parte del presidente Tomás Guardia. En aquel momento, cuando la pena de muerte era posible, digamos, se usaba como un castigo, se utilizaba para piratería, para homicidio y para delitos de traición a la patria. Este último delito, como ustedes entenderán, abría la puerta para revanchismos. Y así fallecieron ilustres personas, héroes nacionales, incluso de la campaña del 56, que es un tiempo muy importante para nosotros. Los dos principales generales de ese tiempo fallecieron porque se les aplicó el castigo de pena de muerte, de fusilamiento por traición a la patria. Para ese momento, la primera dama, la esposa del presidente Guardia, organiza un grupo de mujeres en Costa Rica y son ellas las que mueven adelante el movimiento de abolir la pena de muerte. La primera dama se llamaba Emilia Solórzano Alfaro y su propio padre había sido ajusticiado de esa manera. Así que con este movimiento en marcha, el presidente logra incluirlo en la Constitución y declarar por primera vez que la vida humana es inviolable. La primera dama Alfaro, perdón, Solórzano Alfaro se le brindó el honor luego de ser benemérita de la patria, más de 130 años después, por su servicio en esta materia. Así como les comentaba, Costa Rica fue el tercer país del mundo en abolir la pena de muerte. Y actualmente nosotros pues, basamos la administración de justicia en un sistema que ofrece una reparación a la víctima, efectivamente, por los delitos graves que pueden cometerse. Pero también hay una creencia en construir una cultura de paz, en una prevención del delito, en la reinserción social de las personas. De esta manera, pues, Costa Rica desde entonces, y es tradición que en todos los ámbitos multilaterales, somos muy vocales en apoyar las iniciativas que tienen que ver con la abolición de la pena de muerte, con la moratoria, y así pues lo hemos hecho desde entonces. Muchísimas gracias. El señor Esteban Beltrán, es director de Amnistía Internacional España desde 1997 y también es actualmente miembro del equipo directivo global de Amnistía Internacional. Recientemente ha sido asesor del secretario general para los proyectos globales de Amnistía Internacional. El señor Esteban Beltrán se licenció en estudios sobre el desarrollo en el Birkbeck College en Londres en 1995 y ha vivido en Latinoamérica en la década de 1990, donde trabajó para desarrollar la estructura de la organización en Argentina, Ecuador y Costa Rica. Entre 1992 y 1993 fue nombrado jefe de desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina y Caribe, donde se encargó
de desarrollar el trabajo de la organización en más de 20 países de la región. Hasta 1997 realizó investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos en Guatemala, Costa Rica y Panamá, donde además diseñó los mecanismos de intervención en estos gobiernos. Esteban, ¿nos puede explicar cómo es la situación de la pena de muerte en las Américas? Y también tenemos una pregunta, ¿podría ser el continente de las Américas el primer continente libre de ejecuciones en el mundo? Bueno, primero muchas gracias, Asunta, por la presentación. Siempre me resulta raro escucharme todo lo que hice tanto tiempo, en fin. Y te lo agradezco y agradezco al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y también a la Comisión, que es una comisión hermana, el que nos hayan invitado también a hablar aquí, ¿no? Un placer, de verdad, estar aquí con ustedes y también con el cuerpo diplomático y con todos ustedes. Yo creo que podría ser, sí, estamos cerca, digamos. Yo creo que en realidad estamos cerca como nunca en la historia de abolir la pena de muerte. O sea, esta es una cosa muy importante. Estamos hablando de que hay 193 países y como digamos, reconocidos por Naciones Unidas, y como decía bien el director de la Casa de América, pues hay 18 que el último año han ejecutado personas. Entonces, y es verdad que aunque aumentaron las ejecuciones en el mundo el último año, en realidad estamos hablando de 4 o 5 países, Irán, China, Arabia Saudí, etcétera, que ejecutan el 80%. Por tanto, estamos cerca. Y eso es importante porque, como bien sabemos, y hace no mucho tiempo en la historia, pues había muy pocos países que han abolido la pena de muerte, ¿no? Cuando empecé Amnistía hace 60 y tantos años, pues había 16 países. O sea, realmente es una tendencia muy positiva. Y siempre lo digo, que es junto con la esclavitud, la abolición de la esclavitud, una de las pocas grandes retos globales en el que trabajan juntos gobiernos y sociedad civil. Entonces, de ahí vemos América. Entonces, Américas pues es un continente en el que prácticamente, salvo en el caso de ejecuciones por parte de Estados Unidos, 11 el último año, y varios países de lo que llamaríamos el Caribe de habla inglesa y Cuba, que no hacen ejecuciones o no hacen ejecuciones, pero sí condenan y mantienen la pena de muerte en su legislación, podría ser un continente libre de pena de muerte, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que en los últimos 23 años, salvo en Estados Unidos, no se han llevado a cabo ejecuciones. Por lo tanto, ¿y eso ha pasado algo con el continente relacionado con eso? Absolutamente no. Entonces, podría ser perfectamente un lugar donde pudiera ser abolida. Y además, empezó en 1872 en Costa Rica, ¿por qué no continuar ahora y lograrlo, ¿no? Hay una... Incluso, fíjense, en Estados Unidos, pues también pues ha dado sus pasos. O sea, por ejemplo, el año pasado hubo solo 11 ejecuciones, lo cual es la cifra más baja desde que Amnistía documenta casos de pena de muerte. Todavía quedan 2.000 personas condenadas a muerte, pero con todo lo que significa eso. Pero es muy interesante también ver la evolución en Estados Unidos, incluyendo el nuevo gobierno que ha eliminado la posibilidad de ejecuciones de tipo federal, ¿no? Lo cual es también importante esa parte, ¿no? Pero como todas las cosas que hay en relación con derechos humanos en general, uno no puede decir que ha llegado a un lugar, que ha llegado a Ítaca, en donde no va a haber pena de muerte. La lucha continúa, ¿no? Esto es importante porque hay también oportunidades que se pierden, ¿no? Por ejemplo, en mayo de este mismo año, Cuba aprobó un nuevo Código Penal. Aprobó un Código Penal y que fue, aunque es verdad que hay algunos criterios en sintonía con los derechos humanos, la pena de muerte no fue eliminada del todo.
y todavía se mantiene con carácter excepcional, entre comillas, para 23 tipos de delitos. Excepcionalmente para 23 tipos de delitos es un poco generoso decirlo, pero es con carácter excepcional para 23 tipos de delitos. O, por ejemplo, y lo conozco bien, porque como bien has dicho, fui investigador en Guatemala y yo tuve la mala suerte, o la buena, yo creo que la mala suerte, de presenciar en directo una ejecución en Guatemala en la época en que fue restaurada la pena de muerte a 2 personas en Escuintla. Muy dura esa ejecución, pero Guatemala ha avanzado y ha avanzado contra la pena de muerte también, pero también de vez en cuando hay declaraciones, como el año 2001 de su presidente, en el que habla de regresar a la pena de muerte. Por lo tanto, no hay que descuidarlo, pero realmente es una oportunidad muy grande, a diferencia de otros continentes como en Asia, etcétera, donde es más difícil, pero en Américas se podría avanzar con decisión hacia una abolición total de la pena de muerte. Muchísimas gracias, Esteban, por tu explicación y ponernos en el mapa donde estamos en la pena de muerte en las Américas. Y hablando de dónde estamos en la pena de muerte en las Américas, me gustaría también introducir a nuestro último panelista, Joaquín José Martínez. Él fue el primer ciudadano español y europeo que fue exonerado de la pena de muerte en Estados Unidos, tras descubrirse que había sido condenado injustamente por asesinato en el 2001. Entonces nos gustaría preguntarte, Joaquín, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste al corredor de la muerte en Estados Unidos? ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia y cómo fuiste exonerado? Y también sería interesante hablar sobre la relevancia del apoyo de las instituciones, de los organismos institucionales, incluidos los gobiernos como el Gobierno de España, en el proceso de tu exoneración. Sí, lo primero es agradecer a todos, ¿no?, por estar aquí y por todo lo que se continúa haciendo. Escuchando al exgobernador, a Esteban, a vosotros, a Carolina, no hacía más que pensar lo que es la pena de muerte en 1996, cuando yo entré al corredor de la muerte. O sea, lo que han conseguido en Maryland es casi imposible, para que os hagáis una idea. En Estados Unidos, la pena de muerte, donde se aplica, es la ley, es la justicia. Decir no a la pena de muerte en un caso que conlleva la pena de muerte, no es que se puede mirar como antiamericano, pero sí que puede tener sus reservas cara a la opinión pública. Entonces, ha evolucionado tanto, como bien comentaba Esteban, desde 1996, para haceros una idea, yo entro en 1997 al corredor de la muerte. Y el método de ejecución, silla eléctrica. Y acompañado de 476 condenados a muerte, que ahora hay mucho menos de la mitad. Entonces sí que se va mejorando y me emociona y me emociono al escucharles hablar y ver los cambios que se están haciendo. Yo debo decir que lo que me ocurrió a mí no quisiera que le pase a nadie. Debo decir, sinceramente, estaba a favor de la pena de muerte. Creía en el sistema judicial, creía en el sistema norteamericano. Me crié como uno más, sin olvidar mis principios. Pero, de verdad, en ningún momento me imaginé que acabaría en el corredor de la muerte. En ningún momento de mi vida. Hasta el último segundo, cuando dicen, y sale el juez, y dice, lee el veredicto, y me declaran culpable, yo seguía pensando que la puerta de atrás iba a abrir, se iba a abrir, y que iba a ir de nuevo a casa con mi familia. Lo que me ocurrió a mí ha ocurrido a otras personas. Yo soy de las pocas personas afortunadas de poder contarlo, y la verdad es gracias al apoyo que recibí. Un apoyo que no todos pueden recibir en un corredor de la muerte. Estamos hablando a nivel institucional, estamos hablando de organizaciones. Imagínense en 1997,
cuando recién empiezan las organizaciones a hablar en contra de la pena de muerte, pero de forma contundente, mis pensamientos. Yo decía, ¿no tendrán estas personas mejores cosas que hacer? ¿No habrá más problemas en el mundo? ¿No? Y me alegro que no me hayan escuchado, ¿no? Porque si no tampoco estaría aquí hoy. Entonces es fundamental lo que estamos haciendo aquí. Porque siempre me dicen, oye, cuando viajo, ¿no? Me dicen, pero en España no hay pena de muerte. ¿Por qué habláis de la pena de muerte? ¿Por qué hablas de tu caso, Joaquín? Y digo, muy simple. A mí se me condenó a muerte en Estados Unidos. Soy español. Fui el primer europeo en salir. Y gracias al apoyo que recibí, salí. Y vi dentro del corredor de la muerte otros casos de más presos, más condenados a muerte, que también eran inocentes. No todos, pero sí había casos. Y eso me dolió. Mi forma de pensar cambió dentro del corredor de la muerte, después de ver estos compañeros, como les digo yo, de los 13 que estábamos en las celdas donde estaba yo, solo quedo yo. Los demás murieron ejecutados o en la silla eléctrica. Entonces, para mí es una cruz estar aquí hoy, poder hablar, de decir en nombre de ellos, porque en realidad hablo en nombre de ellos. No hablo en nombre de Joaquín José Martínez, porque yo estoy aquí, ellos ya no pueden estar. Y es un tremendo honor compartir este día tan especial con esas personas que están junto a mi lado, conocer lo que está ocurriendo a nivel internacional, a nivel mundial, y ver los progresos de la Comisión, ver los progresos de Amnistía y ver los progresos de exgobernadores. No sabéis lo difícil que es cambiar una ley en Estados Unidos, pero este hombre lo ha conseguido y lo admiro por ello. Acabo diciendo hay que seguir luchando. Yo vengo aquí por eso, para decir hay que seguir luchando todos los días. O sea, tenemos un día al año que celebramos, que es hoy, lo entiendo, y estoy aquí para celebrarlo, pero hay que seguir, la lucha sigue. Me alegro que hayas venido aquí, que os podéis interesar en un tema con todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿sabes? Para resumir, de las pocas veces que he visto que todos se hayan puesto de acuerdo, recibí una visita estando en el corredor de la muerte de 6 senadores, cada uno de un partido político. Fue la primera vez que los vi a los 6 sonreír, hablar y estar de acuerdo, mismo propósito, acabar con la pena de muerte. Eso es un honor, haber estado en ese momento. Y gracias a ellos, gracias a mis padres, evidentemente, gracias a Dios, estoy aquí hoy libre para contarlo. Emocionado, como es normal, porque aparte de esto, pues, imagínense, yo entro al corredor de la muerte con 2 hijas y ahora tengo 7 hijos y 4 nietos. Y la mayor se me casa el sábado. Es vida. Y esta vida que tengo es gracias a todo el esfuerzo que se hizo aquí con el gobierno español, que se continúa haciendo con las organizaciones, como están luchando, y con personas como este exgobernador y como esa señorita que está ahí, Carolina, que están entregadas a esta causa y que lo sigan estando por aquellos compañeros que he dejado atrás y por esta lucha. O sea que gracias. Gracias, Joaquín José. ¿Nos podías explicar? Lo siento. Me emociona un poco, ¿eh? ¿Nos podías explicar un poquito tu historia, Sí. brevemente? A ver, os comento, yo entro en el corredor de la muerte, bueno, entro a raíz de un problema de una relación. Estaba pasando un divorcio muy complicado. El divorcio nunca es fácil para nadie, pero tenía 2 hijas y en aquel entonces estaba atravesando un mal momento con mi ex, cara a la custodia de mis hijas. Hay un asesinato en la ciudad de Tampa, Florida. 2 personas son asesinadas en el hogar, el lugar más sagrado en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, propia casa. Y yo, pues claro, con los pocos años que tenía, 24 años que tenía, viviendo una vida pues tampoco
perfecta, pero sí que pensaba que había alcanzado ese sueño americano. Me veo implicado por parte de mi exmujer y parte de otros motivos relacionados a cosas que ocurren, que ya no ocurren tanto hoy, como es corrupción policial o problemas dentro de la fiscalía o jueces, que también no quería entrar en ese detalle, pero también hemos visto un cambio positivo en eso los últimos años, que hay una lupa sobre estas personas para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir como me han ocurrido a mí. El fallo más grande que he cometido al ser detenido fue confiar en mi abogado personal y creer en el sistema. De verdad que creía yo en el sistema, tanto que dije, ¿para qué contratar al mejor abogado de Tampa? O el mejor abogado de Florida, o de ese pueblo. Entonces contraté a mi abogado personal, poco conocimiento a nivel judicial y de este tipo de casos, porque claro, no era un penalista en este sentido, y acabé en un corredor de la muerte. Declaración de mi exmujer, una grabación que no se escuchaba, una grabación que luego fue demostrado que había sido manipulada. Y para haceros una idea de cómo funciona en Estados Unidos, a mí se me condena por haber asesinado a estas dos personas un viernes por la tarde, y el sábado por la noche hay un informe policial de parte de la madre de una de las víctimas diciendo que había cenado con las víctimas ese sábado, o sea, el día siguiente. En el segundo juicio se muestra que, aparte de que no podía haber estado yo a cometer ese delito, se demuestra pues, con el cambio de testimonio del forense, diciendo que ha apoyado a las autoridades en intentar conseguir esta convicción y que cambió la fecha forense, médico. Imagínense, cambió la fecha para ajustar a lo que decían los policías en aquel entonces, que no todos estaban de acuerdo en lo que se estaba haciendo conmigo. Incluso alguno declaró a mi favor en el segundo juicio. Pero es así como funciona. Y si no tienes los recursos y no tienes el apoyo como recibí yo, estás completamente perdido. Yo me pasé 3 años en el corredor de la muerte, 1 año buscando el mejor equipo de abogados, 2º año preparando recursos, y a los 3 meses la Corte Suprema de Florida, de forma una vez más unánime, que eso es difícil conseguir, dijeron nuevo juicio. Y todas estas pruebas de las que he hablado, de la declaración de mi exmujer, no se utilizó en el segundo juicio, ni la grabación tampoco, evidentemente, y muchas otras cosas que gracias al apoyo que había recibido y a los medios que tenía a mi alcance, se pudo demostrar mi inocencia. Pero no es mi trabajo demostrar mi inocencia. Ahí está. No tenía que haber ido al corredor, no tenía que haber llegado ahí. En mi caso no se hizo justicia. Algunos dicen, no, yo viajo y me dicen, no, es que bueno, en Estados Unidos, gracias al sistema, sí, gracias al sistema, acabé en el corredor de la muerte, pero también es cierto que gracias a ese sistema pude recibir un nuevo juicio y estar aquí hoy para contarlo. Las cosas van cambiando, van mejorando, y estoy de acuerdo que tenemos mucho por delante aún por hacer, pero vamos bien encarrerados. Y digo, de aquí hoy me voy más contento, más emocionado que nunca, sinceramente, con lo que estoy escuchando, el panel que tenemos aquí hoy y las noticias que están llegando, porque es difícil seguir las noticias con todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero seguir las noticias de la pena de muerte es increíble. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de poder estar aquí y de todos los compañeros lo que estáis haciendo. O sea que... Muchísimas gracias, Joaquín José. Joaquín José es uno de los ejemplos de los más de 180 personas que han sido exoneradas en Estados Unidos desde que se restableció la pena de muerte en 1973. Y hablando del nivel multilateral, cada 2 años en Naciones Unidas se pasa una resolución en la Asamblea General sobre la moratoria de las ejecuciones. La resolución ha sido adoptada desde el 2007 y ha habido un incremento de países que han apoyado esta resolución. Este año, en el 2022, Costa Rica junto a Australia son los cofacilitadores de esta resolución en Naciones Unidas. ¿Podría usted explicarnos un poco, señora Fernández,
el papel de la resolución y el papel de Costa Rica como cofacilitador de esta resolución, por favor. Pues lo interesante de la participación de Costa Rica y de los países que apoyan la abolición o la moratoria es cuando una actividad diplomática, una resolución se ve cuando incide en la práctica y en la vida de las personas. Entonces, escuchar al compañero realmente que emociona, porque es como, ¿para qué sirve todo esto y estas negociaciones y las horas que se gastan en un cuarto con una coma, con una palabra? Bueno, es que sí sirve y sí importa. Multilateralmente, pues efectivamente Costa Rica, como les comentaba antes, tiene presencia desde foros regionales como la OEA, donde ahí también ha impulsado las resoluciones y la abolición de la pena de muerte en la región. En el Consejo de Derechos Humanos también forma parte del grupo de trabajo que negocia la resolución que se da cada 2 años en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y sumándose a estos trabajos multilaterales que se hacen en diferentes foros, Costa Rica en Naciones Unidas Nueva York actualmente tiene pues el privilegio y la responsabilidad de copresidir con Australia efectivamente el grupo de trabajo. Se llama Grupo de Trabajo Interregional sobre la Moratoria del Uso de la Pena de Muerte. ¿Verdad? Ahí es un poco para tener coherencia con el accionar de una gran mayoría de estados que han abolido o introducido una moratoria en la imposición de la pena capital, ya sea en la ley o en la práctica, como reflejo de la aspiración universal por parte de los estados con diferentes sistemas jurídicos, tradiciones, culturas y antecedentes de avanzar hacia la erradicación de la pena de muerte. El rol de facilitador ¿verdad?, que busca ejercer Costa Rica en este contexto con todos los países, algunos ven la resolución con mejores ojos que otros, es toda una negociación, es todo un estira y encoge, pero es efectivamente tender puentes, especialmente con aquellos países que no piensan exactamente como nosotros, siempre, ¿verdad?, en favor de los derechos humanos, de la dignidad y del valor inherente de cada ser humano. Sabemos que la resolución no es una resolución vinculante, incluso para aquellos países que la votan a favor. Para los países que la votan a favor tampoco es vinculante. Pero se entiende que esta resolución engloba un gran simbolismo y contribuye a fortalecer y a llevar el mensaje de que la moratoria se constituye en el camino hacia la abolición total y puede alentar a algunos estados avanzar en legislar en ese sentido. Nosotros confiamos en que lograremos con nuestra facilitación continuar la tendencia que inició en el año 2007 cuando se votó esta resolución por primera vez, que es una tendencia al alza. O sea, desde entonces cada vez más países votan a favor. Entonces, pues nuestra intención es que en el 2007 fueron 104 votos a favor y en el 2021 fueron 123, me parece, 123 votos a favor. Así que Costa Rica aspira a que con nuestro trabajo y con el trabajo de los países amigos, este número sea superado y que ojalá sea todos los países los que voten a favor en la resolución. Muchísimas gracias. En esta resolución, en América Latina, todos los países votan a favor, apoyan esta resolución, pero me gustaría preguntarle al gobernador O'Malley cuál es la posición de Estados Unidos en relación a esta resolución. En los años anteriores, Estados Unidos siempre ha votado en contra de la resolución. ¿Va a haber un cambio este año? ¿Qué es lo que los países pueden hacer para ayudar a Estados Unidos a cambiar esta posición? Bueno,
Es una afirmación un poco triste, de hecho, el hecho de que Estados Unidos haya votado en contra de esto cada año desde el año 2007. Irónicamente, en esa época, cuando elegimos a un nuevo presidente, hablaban todo el rato de restaurar las relaciones o las alianzas tradicionales y sobre en este tema particular. Y en este tema concreto, por ejemplo, con Costa Rica, con Suiza, con España, con Gran Bretaña y con Irlanda, Estados Unidos, en lugar de eso, votó con Corea del Norte, con Irak, con Irán y con las personas de la República de China. Así que yo espero que podamos cambiar eso, sinceramente, porque no sé que lo cierto es que cada vez hay más naciones que nunca. 123 países han votado la última vez a favor, pero hemos tenido algunas conversaciones con algunos miembros de la prensa antes, pero yo creo que eran 39 que votaron en contra y 24 que se abstuvieron, si no me equivoco. En Estados Unidos, en este momento, por ejemplo, tenemos una moratoria efectiva en ejecuciones federales, desde luego, y ha habido un movimiento por parte del Departamento de Justicia de revisar y de amendar o de modificar algunas órdenes ejecutivas presidenciales del antiguo presidente, que agilizaba los mecanismos de la pena de muerte a nivel federal. Y el tema es que el presidente Biden es el primer presidente que ha sido elegido con un compromiso de abolir la pena de muerte. Y esto llega después de que el Partido Demócrata en el año 2016, en lugar de hacer una afirmación acerca de la pena de muerte diciendo que no tendría que aplicarse arbitrariamente, en el 2016 hubo un cambio para el Partido Demócrata muy grande, muy grande, desde la plataforma democrática, porque hubo un compromiso que se llevó a cabo para abolir la pena de muerte en Estados Unidos. Y hay otro tema también que es importante, otro factor bastante importante en nuestro país, y que está ahí, y es que hay leyes que se han aplicado de manera desesperada y además de una manera, una manera complicada a personas de color y personas pobres que no podían tener una defensa robusta y fuerte porque no tenían recursos. Y por todos estos motivos yo espero de verdad que haya algún tipo de cambio en este horizonte de ese futuro inmediato en cuanto al voto de Estados Unidos sobre este tema de Naciones Unidas, porque ya hemos decidido que tiene que haber un moratorio en nuestro propio país, en las fronteras de nuestro país en cuanto a las ejecuciones federales. Entonces, ¿por qué vamos a tener que votar en contra de una moratoria a un nivel global? Esto no parece coherente en absoluto con cómo estamos actuando de la manera actualmente en Estados Unidos hoy en día. Así que yo tengo esperanza y soy optimista. Y una de las cosas que nuestros aliados, que nuestros compañeros, nuestros vecinos en las Américas también y nuestros vecinos en las democracias en todas partes del mundo que podrían hacer para ayudarnos es debatir esto, hablar de esto. No infravaloren, y sobre todo en este momento, no infravaloren la importancia de la solidaridad entre las democracias del mundo para realmente impedir que estos gobiernos autoritarios actúen. Cuando echamos un vistazo a las naciones en el mundo que son responsables de la mayoría de las ejecuciones públicas que se están dando hoy en día, está claro que esta es una práctica que se ve más favorecida por naciones autoritarias de lo que lo es por naciones democráticas. Así que, por favor, llámennos. Yo no creo que realmente nunca... Creo que hoy Estados Unidos estamos aquí de una manera humilde y creo que estamos aquí para esto. Así que, por favor, ayúdennos en este momento de introspección para poder tener más discernimiento y, por favor, ayúdennos y exíjannos como vecinos que demos un paso hacia adelante. Consideren que esto se va a tener que plantear en noviembre y diciembre, por lo tanto, ayúdennos a hacer este cambio. Yo creo que el momento ya está llegando y creo que tienen que ser nuestros vecinos que nos pidan y que nos exigen que demos un paso adelante y que nos demos cuenta de que tenemos que cumplir con nuestros propios ideales. Y hablando de la resolución, señor Beltrán, en el Caribe es la única zona que
todos los países aún retienen la pena de muerte. Votan en bloque en contra de la resolución, aunque la última ejecución en el Caribe tuvo lugar en el 2000. ¿Qué podemos hacer en la región de Caribe para moverlos hacia la abolición de la pena de muerte? Bueno, yo creo que primero entender por qué están todavía manteniendo la pena de muerte, ¿no? Primero, yo creo que hay dos razones que no son razones, pero son razones esgrimidas, ¿no? Una es, obviamente, es casi todo el Caribe de habla inglesa, excepto Cuba, pero todo el Caribe de habla inglesa. Por lo tanto, la influencia que todavía tiene la posición de Estados Unidos sobre la pena de muerte tiene una influencia también sobre ellos. La segunda es el argumento de la inseguridad, como que si la pena de muerte tuviera un efecto disuasorio para la comisión de delitos. Es verdad que algunos de esos países tienen algunas situaciones muy complicadas en cuanto a seguridad ciudadana. Pero es interesante, la moratoria es siempre interesante, en el sentido de la moratoria en cuanto a ejecuciones, porque muestra lo que llamarían en literatura el rey desnudo, ¿no? Muestra que en el fondo el argumento no se sostiene. Y eso es lo que tiene la moratoria también con los países de habla inglesa del Caribe inglés, ¿no? No se sostiene. Es decir, se condena a algunos a pena de muerte, en fin, hemos visto Barbados, Guyana, hay algunas condenas, pero en el fondo no hay ejecuciones, como dices, desde hace 23 años, y sin embargo los índices de criminalidad no han sufrido ninguna variación, incluso han bajado en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, la pena de muerte no juega un efecto disuasorio. Lo mismo podemos decir, lo hablaba antes con el gobernador, ¿no? Si ves la tendencia en 10 años, por ejemplo, en Estados Unidos, es posible que haya cambiado algo, pero las tendencias es importante mirarlas en décadas, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha habido una disminución en la aplicación de la pena de muerte en los últimos años, por ejemplo, han descendido un 42%. Por ejemplo, había 8,4 homicidios por 100.000 personas en Estados Unidos hace 30 años, en 1988. Descendió a 6,3, un decenio después, en el 98, y en el 2018 descendió a 5. Puede ser que haya variaciones y que haya subidas de vez en cuando, depende de los gobiernos también que son elegidos, pero la tendencia es muy interesante, y si hablamos de Canadá, como unos países también que abolió la pena de muerte en el año 76, también han descendido el número de homicidios después de abolir la pena de muerte. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, cuando el Estado no tiene porque hay otros países en otras partes del mundo que la aplican por motivos políticos, pero cuando el Estado te argumenta que es la inseguridad ciudadana y ese argumento no vale, ¿qué queda? Queda el elemento crucial, que es la venganza. Porque si no hay utilidad, lo que es la pena de muerte es una venganza. Y finalmente, porque el trabajo de la abolición es un trabajo que hacemos todos de forma complementaria, incluido Joaquín José, ¿qué es lo que te lleva para seguir luchando para abolir la pena de muerte en todas las regiones del mundo? Creo que el simple hecho de estar aquí hoy con vosotros y de ver el progreso que se está llevando a cabo. A ver, yo intento aportar un granito de arena a la lucha contra la pena de muerte, pero es increíble ver lo que las demás personas, ¿no? Ya no estamos hablando a nivel individual, sino estamos hablando de países, estamos hablando de estados, estamos hablando de gente unida, organizaciones, comisiones, trabajando juntos, ¿no? Eso me ayuda a mí a seguir y ayuda a muchas personas a ver que hay un cambio, que estamos haciendo algo positivo por una práctica sinceramente cruel e inhumana. Yo os digo una cosa, creo que lo peor, desde mi punto de vista, de estar condenado a muerte en una prisión, quizás pueda sonar, no lo entendáis, pero
creo que lo más cruel no es la ejecución en sí. Lo más cruel son los años llegando a esa ejecución. La tortura psicológica a la que me he sentido yo partícipe y física también, pocas veces, pero sí. Pero el hecho de estar ahí condenado a muerte, que te digan, después de muchos años, te firmen una sentencia y te digan, dentro de un mes, ese día, esa hora, ese minuto, ese segundo, se va a acabar tu vida. Y que cosas de la vida, ese día, esa hora, ese minuto, ese segundo, estés sentado en una silla o en una camilla, una cama, en lo que sea, y tengas un reloj para ver el último segundo de tu vida. Eso es un maltrato. O sea, solo pensar en aquellos que han tenido que vivir ese momento es para cambiar la ideología de la pena de muerte. Es cruel, es inhumano. Yo no pensaba que fuese así. Si no me llega a tocar, como primera persona, y siempre me lo dicen cuando hablo con los estudiantes, me dicen, ¿tú aún estarías? Digo, sí, seguro que aún estaría hoy quizás a favor de la pena de muerte, si no es por lo que me ocurre a mí. Nunca me imaginé que fuese tan cruel. Nunca me imaginé que las personas, los compañeros con los que me he cruzado, también tengan un lado humano y que haya más víctimas en todo esto, que son los familiares de aquellos condenados a muerte. Ver que esto se aplica en muchos casos por venganza no tiene ningún sentido. Creo que hay palabras mayores que la venganza, como es el perdón, el amor y la humanidad, para cambiar esta práctica que se está aplicando a nivel mundial. Muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas para el público. En primer lugar, se va a abrir a las embajadas por si quieren hacer alguna pregunta y se van a tomar 2 o 3 preguntas a la vez. Y por favor, cuando haga la pregunta, se identifiquen con su nombre y la organización por la que trabajan y también a quién quieren hacer la pregunta. ¿Australia? Me gustaría algunas posiciones de Australia sobre esta resolución de moratorio sobre la pena de muerte, dado que nosotros estamos cofacilitadores conjuntos con Costa Rica. Y me gustaría cambiar a inglés. At the beginning, I would like to... Me gustaría hablar de lo que motiva a nuestro gobierno realmente para estar implicado en una acción global para abolir la pena de muerte. Australia, por supuesto, Australia apoya, por supuesto, la abolición universal de la pena de muerte, por supuesto. Esto siempre, así, esta es nuestra posición y consideramos este castigo como un error total. No hay una evidencia conclusiva que diga que la pena de muerte pueda ser disuasorio en cuanto al crimen, ni mucho menos. Y además es irrevocable y además supone un fracaso de la justicia, como hemos visto muchas veces y hemos visto ahora mismo aquí en este ejemplo que tenemos hoy en día con el señor Martínez. Y la aplicación, si hay un fallo por parte de la justicia en la aplicación de la pena de muerte, es irreversible, es injusto y además se utiliza de una manera desproporcionada en cuanto a mujeres, a personas pobres, a grupos de personas que tienen una discapacidad o grupos vulnerables. Y no hay los países que aplican esta ley tienen que aplicar esta moratoria y por eso estamos apoyando totalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que aplique esta resolución para esta moratoria universal y que realmente hoy estemos trabajando con Costa Rica. Y nuestro objetivo principal es aumentar el apoyo de esta resolución para demostrar una tendencia progresiva que vaya a favor de la evolución y aumentar, por supuesto, el número de votos a favor
en esta resolución que demuestra un progreso global hacia la abolición. Y la resolución es una herramienta muy importante para que los países como Australia o grupos de la sociedad civil puedan respaldar y defender la abolición de la pena de muerte. Y esta resolución ha disfrutado y vemos que cada vez hay más apoyo desde el año 2007 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es muy importante mantener esto si queremos realmente defender los derechos humanos y si queremos ver la reducción que ha habido en las ejecuciones el año pasado. Pues muchísimas gracias. Si no hay otra pregunta, vamos a finalizar. Sí. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Everardo Corona. Recientemente llegué a Madrid. Estoy encargado de asuntos jurídicos en la Embajada de México y es un placer haber tenido esa oportunidad, sobre todo porque, como muchos conocen, México tiene el mayor número de no solamente condenados, sino también sentenciados e incluso personas que pues han pasado a mejor o tal vez peor vida, si tomamos en cuenta precisamente el terror que les causa estos últimos días o años esperando la ejecución de la sentencia. Tomé la palabra para hacer dos preguntas, una al gobernador relacionada con qué tanta influencia tuvo el proceso de abolición en el estado de Maryland, si tomamos en cuenta el caso Avena. El caso Avena, si usted lo recuerda bien, es un caso que México promueve en diciembre de 2003 de la Corte Internacional de Justicia y tiene como base precisamente la condena de 54 mexicanos en los Estados Unidos, que finalmente solo fueron beneficiados 51. Este caso Avena, la resolución en términos muy concisos señala que los Estados Unidos, como Estado, tienen la obligación de respetar el derecho a la protección consular. Protección consular que la mayoría de los mexicanos que estuvieron envueltos en todos estos casos no se había cumplido a pie de la letra, que a lo que se refiere la Convención de Viena en su artículo 36. En ese sentido, la segunda pregunta va para nuestro invitado yo le diría mi invitado de honor, porque efectivamente existe una situación muy difícil. Cuando ingresé a la Cancillería me tocó estar al pendiente de darle seguimiento a los casos de pena de muerte y tuve la fortuna también de recibir a un mexicano que fue exonerado. Mi pregunta es, ¿recibió usted esta protección consular por parte del gobierno español? Si fue así o si no fue así, ¿cómo fue que usted finalmente estructuró su defensa? Sobre todo por el hecho de que, como bien lo dice, no es un proceso fácil, es un proceso muy largo. Hay incluso, digo, a usted parece ser que fue bastante leve el tiempo y no por eso menos duro, pero hay procesos que duran 10, 15, 20 años y donde hay precisamente, en el caso de México, preparó todo un equipo de abogados en Estados Unidos junto con otros tantos de la consultoría jurídica y de la estructura que tenemos en la Secretaría, que está relacionada con la protección de mexicanos en el exterior. Muchísimas gracias. Who wants to go first? You want to go? Yeah. You want to go first? Go. Why don't you go first? Yeah. Okay. You served more time than me. I was just in politics. Primero de todo, gracias por la pregunta. Sé exactamente de quién se refiere. Está hablando de Mario Flores, ¿no? De Illinois. Tuve la fortuna de poder hablar con él y de estar con él aquí en España casualmente. Lamentablemente no puede regresar a Estados Unidos.
él, pero sí que lo conozco bien y conozco de cerca. Debo decirle que a nivel consular, en todos los sentidos, el gobierno, y estamos hablando de todos, como bien mencioné antes, todos los partidos unidos, hicieron todo lo posible por sacarme del corredor de la muerte, independientemente de la visita de los 6 senadores que vinieron a verme de cada partido político, de las pocas veces que se puede decir, como he dicho muchas veces, que los he visto que estaban de acuerdo al 100%, y a nivel consular igual, arropado en todo sentido desde el primer día. Daba igual la transición de partidos, siempre me he sentido arropado por mi país, por España. Lamento mucho lo que ocurrió ahí en México. Sé, hay más casos, sé lo de Mari Flores, sé el tiempo que estuvo inocente condenado a muerte, y lo importante es que, y puedo decirlo desde mi punto de vista de hoy por hoy, después de muchos años de haber vivido lo que he vivido ahí dentro de la pesadilla que me ha tocado vivir, que las cosas van mejorando, que van cambiando a raíz de todo lo que se está haciendo aquí en España, en Europa y evidentemente en Estados Unidos. O sea que vamos a ver cómo las cosas van en los próximos años, pero sí te puedo decir que lo que ocurrió en aquel entonces, hoy por hoy quizás no vuelva a ocurrir. Hay más control, más lupa, o sea, está todo mejor controlado y es gracias, bueno, a personas como usted mismo que pueden estar ahí, que están a pie de lo ocurrido y que seguirán luchando para que no se vuelva a repetir, motivo por el cual estoy yo aquí también hoy. Entonces, gracias de verdad, y de verdad que lo siento, sé también lo que ocurrió en ese caso y es lamentable. Y la buena noticia de todo esto, independientemente, es lo de Mario Flores, que está en casa, que es para mí lo más importante, que lo pudimos recibir aquí en España también, y que también recibió, miren por dónde, ayuda de aquí, de los españoles. O sea que es todo un logro para este país y para esta lucha y esta causa. I'm not Yo no estoy muy familiarizado con este caso del Tribunal Supremo, pero creo que, por lo que he entendido, personas que han sido asesinados en Estados Unidos o personas que han sido sentenciados, si son capaces de tener ayuda legal por parte del gobierno de su nación. ¿Es esta la pregunta la que me está haciendo? I'll be brief. You talk about Ha hablado de un procedimiento para abolir la pena de muerte en su estado y que lo ha conseguido, además. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué medida o cuál ha sido la influencia del caso Avena en ese caso que usted con el que estuvo trabajando? Porque normalmente la Federación Nacional de Estados Unidos suele dictar reglas muy similares, como en este caso, por ejemplo, el gobierno nacional aceptó la decisión del caso Avena para aplicarlo en Estados Unidos, pero, por ejemplo, en el caso de Texas, no aceptaron respetar esta decisión del Tribunal Internacional. ¿Qué pasó entonces en Maryland? Recibieron opiniones de otras organizaciones que tuvieron en cuenta este caso para estar a favor de la abolición de la pena de muerte en su estado. En nuestro caso concreto, nosotros teníamos directamente la Corte Superior que estaba considerando
eliminar esta muerte porque no estaban aplicando, digamos, de la manera adecuada los 3 pasos de suministro en el caso de inyección letal. Y entonces fue el momento, ¿no? Fue un poco el desencadenante de ponernos a hablar y decir, realmente queremos esto, realmente queremos que esto vuelva. Entonces, así fue como realmente esto empezó a ser visto, ¿no? Porque eso fue lo que con lo que tuvimos que trabajar. Entonces, la Corte Suprema fue la que comenzó a poner esos andamios. Bueno, pues para finalizar tenemos el honor de contar hoy con la presencia del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, el señor José Manuel Álvarez Bueno, y nos gustaría pedirle si pudiera clausurar el evento. Querido director de la Casa de América, queridos participantes en el panel, amigos, amigas, hoy, 10 de octubre, celebramos el 20º aniversario del Día Mundial contra la Pena de Muerte y, por lo tanto, no hay mejor día que hoy para celebrar este evento en cuya organización ha colaborado el Ministerio que dirijo. En los últimos años estamos asistiendo a un resurgimiento de la importancia de los valores y de la política en las relaciones internacionales y esta es una tendencia que se ha consolidado y se ha acelerado tras la agresión de Rusia contra Ucrania. Vemos en estos momentos de transformación lo importante que es contar con socios cuyos valores se alineen con los nuestros y en establecer asociaciones fiables entre Estados y entre ciudadanos que compartan los valores bajo cualquier circunstancia. Y por eso está en nuestro interés favorecer un sistema internacional en el que cada vez más Estados adquieran un compromiso firme con los derechos humanos. Por ello, como todos saben, España desde hace muchos años ha hecho del respeto universal de los derechos humanos un eje esencial de su política exterior, sea a través del apoyo a la gestión, por ejemplo, de flujos migratorios en Centroamérica, al fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales con América del Sur o a la revitalización de una política entre la Unión Europea y América Latina. El objetivo de nuestra política exterior es servir el interés de los españoles propiciando un mundo más democrático, más fiable, menos violento, más garante de los derechos humanos. Y, naturalmente, la abolición universal de la pena de muerte es una parte fundamental de estos esfuerzos. En 2010, como muestra de este compromiso, cofundamos aquí, en Madrid, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte hace exactamente 12 años hoy. 23 Estados formamos un grupo de apoyo a las labores de la Comisión, cuya presidencia ostenta España y cuya secretaría albergamos en esta ciudad, en la sede de nuestro ministerio. Y España es a la vez el mayor de los contribuyentes. Los 24 comisionados de la Comisión, bajo la presidencia de la jueza Navi Pillay, trabajan discretamente por todo el mundo, alientan y prestan apoyo a los diferentes gobiernos para acompañarlos en la abolición de la pena capital con el fin último de lograr un mundo totalmente libre de la pena de muerte. Uno de los comisionados está aquí hoy, con nosotros, el antiguo gobernador de Maryland, al que saludo, Martin O'Malley, que muy valientemente abolió la pena de muerte en su estado en el año 2013, y ese es un ejemplo de liderazgo que todos queremos seguir en la lucha por la abolición. España, como parte de ese compromiso de abolición, presta una atención especial, evidentemente, a los españoles sentenciados a pena de muerte en el exterior. Y por eso me ha complacido mucho ver, aunque sea muy brevemente, en el panel a Joaquín José Martínez, el primer español felizmente liberado del corredor de la muerte en Estados Unidos, que, como él mismo ha dicho, recibió el apoyo de España evidentemente durante todo el proceso judicial, como lo hacen todas las personas que se puedan encontrar en esta situación, ciudadanos españoles.
Nos queda todavía mucho trabajo por delante, pero lo cierto es que en la actualidad constatamos una tendencia hacia la abolición mundial de la pena de muerte. Afortunadamente, América Latina es en la actualidad un subcontinente casi completamente libre de esta pena, con la excepción de Guyana, y en muchos casos la abolición se llevó a cabo hace más de 100 años, demostrando un liderazgo de América Latina en este asunto. En el Caribe anglófono, la mayoría de los países no han llevado a cabo ejecuciones por más de 2 décadas, en una tendencia que lo que deseamos es que se consolide y que lleve finalmente a la derogación definitiva de la pena de muerte de las leyes locales. En Estados Unidos también asistimos paulatinamente a un número menor de ejecuciones y de condenas a muerte, así como a un aumento del número de estados que la han abolido formalmente, y a eso se añade la moratoria de ejecuciones a nivel federal. Para favorecer esta tendencia y acelerarla es importante que los países abolicionistas mantengamos este tema en la agenda de las organizaciones internacionales. Y es por eso que eventos como este siguen siendo fundamentales. Y por eso quiero agradecer especialmente la participación de la representante de Costa Rica en el panel. Costa Rica es uno de los 2 países cofacilitadores, junto con Australia, de la resolución para el establecimiento de una moratoria de la pena de muerte que se adopta con carácter bienal en la Asamblea General de Naciones Unidas. España es uno de los copatrocinadores de esta resolución y este año vamos a trabajar juntos para que se incremente el apoyo de la misma. Todos, yo creo, en esta sala somos conscientes de los retos pendientes. La pena de muerte, y no hay que cejar en recordarlo, es siempre cruel, es siempre inhumana, es siempre degradante. Independientemente de las circunstancias concretas del caso, independientemente de las garantías del sistema judicial en el cual se haya dictado. Pero demasiado a menudo es igualmente una pena discriminatoria que afecta mayoritariamente a miembros de comunidades económicamente desfavorecidas y vulnerables, que tienen un menor acceso a una justicia imparcial, que tienen un menor acceso a una educación adecuada que les permita conocer sus derechos. Y por eso la pena de muerte está fuertemente vinculada también a la dimensión de los derechos humanos, de los objetivos de desarrollo sostenible que todos los países y, por supuesto, España, nos hemos comprometido a alcanzar. Y por ello, un mundo sin pena de muerte es también un mundo más cercano a la consecución de los ODS. Y en este día, en el que conmemoramos el Día Mundial contra la Pena de Muerte, desde España, desde aquí hoy, desde la Casa de América, reiteramos nuestro apoyo a la erradicación total de esta práctica y esperemos que muy pronto, más pronto que tarde, quede relegada a los libros de historia. Y quiero simplemente concluir expresando mi deseo de ver a las Américas, precisamente, avanzar hacia una abolición completa y convertirse en el primer continente sin ejecuciones, sirviendo de inspiración para el resto del mundo. Muchas gracias por su esfuerzo conjunto para ello. Agradecemos al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación en su intervención en esta clausura del evento, una muestra de la enorme importancia que el Gobierno de España concede a este asunto. Concluye así la jornada. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Simplemente le vamos a pedir a los ponentes que suban, por favor, al escenario para una foto de familia con el señor ministro. Muchas gracias.